Bienvenidos una semana más. En el vídeo de hoy os enseño a preparar un riquísimo bacalao al pil pil, un plato mundialmente conocido y muy típico de la cocina vasca, de donde originalmente procede esta receta. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, ya sabes que es gratis. Y ahora vamos a cocinar esta facilísima receta vasca del norte de España, este bacalao al pil pil con gulas. Los ingredientes para hacer esta receta son el bacalao, que tiene que tener su piel para luego poder hacer la salsa, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, un paquete de gulas congeladas, esto es opcional, 6 dientes de ajo y una guindilla cayena. Ya sabéis que todos los ingredientes de la receta están incluidos en la descripción del vídeo. Ponemos en una sartén el medio vaso de aceite de oliva y encendemos el fuego a media potencia. Ahora vamos a pelar 6 dientes de ajos. Estos ajos los vamos a pelar, pero los vamos a dejar enteros. Un truco para que los ajos se pelen mejor es darles un golpecito y así les saldrá la piel mucho más fácil. Os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Además, también tengo un canal de Telegram al que te puedes unir gratuitamente y seguir todas mis recetas. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Estos ajos los vamos a poner a dorar en el aceite junto a una guindilla para que tanto los ajos como las guindillas le aporten un cierto sabor picante al aceite. Cuando los ajos se hayan dorado por una cara le daremos la vuelta para que se doren por la otra. Cuando estén doraditos los sacaremos a un plato y los reservaremos hasta el final de la receta. Ahora bajaremos la potencia del fuego al mínimo y pondremos el bacalao en el aceite. Primero con la piel hacia arriba. Vamos a confitarlo, no a freírlo, por lo que el aceite debe estar a baja potencia. Iremos moviendo un poco la sartén suavemente para que el bacalao vaya soltando la primera gelatina. Cuando ya esté confitado por una cara le daremos la vuelta y pondremos la piel hacia abajo. Ahora es cuando soltará la mayor parte de su gelatina. Para que se vaya desprendiendo hay que ir moviendo la sartén de a poquitos. Esta gelatina es esencial porque es la que luego hará posible que se pueda hacer la salsa pil pil. Dejaremos confitar el pescado 3-4 minutos de cada lado. Ahora sacaremos el bacalao a una fuente y dejaremos reposar el aceite con la gelatina del bacalao hasta que esté templado. Este paso es súper importante ya que la salsa no liga con el aceite en caliente. Aquí vemos cómo el bacalao ha soltado toda su gelatina. Para ligar la salsa utilizaremos un colador. Yo en este caso tengo dos diferentes y al final acabé utilizando los dos, pero tú puedes hacerlo con el de tu preferencia. Cuando el aceite está templado, vertemos el jugo que ha soltado el bacalao en la fuente para aprovecharlo y vamos a ligar la salsa en la sartén. Ponemos la sartén de canto para desplazar el aceite y agitamos el colador sobre el aceite suavemente para no estropear el fondo de la sartén. Observamos que la salsa va montando, ligando poco a poco, cogiendo aire con la malla del colador. Seguiremos ligando la salsa hasta que adquiera una consistencia más suave y aireada. Como veis, poco a poco la salsa va adquiriendo la consistencia deseada para que sea una salsa pil pil. Ya veis cómo queda ligada la salsa, suave y sedosa. Una vez ligada la salsa es hora de devolver el bacalao a la sartén para calentarlo un poco, ya que en este punto se ha quedado frío. Le iremos poniendo la salsa pil pil por encima a cada lomo de bacalao con una cuchara para bañarlo con la salsita y calentarlo a la misma vez. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de regalarme un like para animarme a que siga haciendo más vídeos como este.
Por último le vamos a añadir unas gulas congeladas que previamente habíamos descongelado. Las gulas son opcionales, pero la verdad es que le dan al plato un toque para mi gusto muy superior. Las gulas las añadimos al final porque no se tienen que cocinar, solo calentarse. Luego las regaremos también con la salsa pil pil. Esta es una delicia de receta, una receta súper sencilla, con muy pocos ingredientes pero con un sabor extraordinario. Si te ha gustado el vídeo no olvides regalarme un me gusta y déjame un comentario, dime cómo cocinas tú el bacalao. Y ahora vamos a servir el bacalao en una fuente con su salsa pil pil y las gulas por encima. Por último vamos a ponerle por encima al bacalao los dientes de ajo que habíamos dorado al principio y la guindilla. Y así es como queda este maravilloso plato de la cocina vasca, bacalao al pil pil con gulas. Si todavía no te has suscrito al canal, ahora mismo te invito a que le des al botón de suscribirse, es gratis. Y ahora por último solo queda probar este riquísimo bacalao al pil pil porque tiene una pinta estupendísima. ¡Wow! Tiene un sabor súper agradable con un toque picante. Y después de esta riquísima receta os espero a todos en el siguiente vídeo, ¡no faltéis!